Introducción a la programación. Para empezar, la ingeniería de software es una disciplina que se encarga de agrupar tanto métodos como herramientas que nos permitirán construir software. Nosotros vemos en la imagen un algoritmo en la extrema izquierda. Ese algoritmo, que es bastante gráfico, puede ser traducido a un pseudocódigo. Posteriormente puede ser traducido a un código en un lenguaje de programación, y para que pueda ser ejecutado por la computadora tiene que ser traducido al lenguaje máquina, que es este conjunto de números binarios, unos y ceros, que le indican a la computadora las instrucciones que ha de realizar. Como ingeniero de software, se debe aprender a resolver problemas de forma metódica, sistemática, estableciendo una secuencia de pasos, a la cual le vamos a llamar algoritmo o algoritmo computacional, y esta va a ser nuestra propuesta de solución de un problema. Esto va a depender muchas veces de cada persona, porque habrán personas que tengan una forma para resolver un problema y otras ideen formas distintas. Eso es algo de lo interesante que nos brinda la computación. Tenemos lenguajes de programación. En este caso, un lenguaje es un conjunto de instrucciones que han sido diseñadas para resolver situaciones específicas o generales. Entre lenguajes generales de programación muy populares hoy en día, pues vamos a encontrar Java, Python, JavaScript, PHP, C#, C++, C, entre otros. Las acciones computacionales van a ser la lectura de datos, el proceso de los datos, la impresión de resultados, selección de alternativas y la ejecución de ciclos repetitivos. Estas 5 acciones computacionales son la base para resolver problemas por medio de computadoras. Los lenguajes de programación, cuando son desarrollados, se pueden apegar a uno o a varios paradigmas de programación, los cuales indican el estilo de desarrollo del programa y el estilo de cómo resuelven esos programas los problemas. Para el desarrollo de software se sigue un conjunto de etapas que son la comunicación, planeación, diseño, codificación, compilación y prueba. Todo inicia desde el punto en el que se comunica el problema a resolver y se indaga todo lo necesario del mismo. Luego viene un proceso de planificación donde se estima el tiempo, el dinero, el esfuerzo, las herramientas necesarias para poder resolverlo. Tenemos también el diseño, donde se hace una o varias propuestas de solución, mayormente modelado o mediante diagramas. También se tiene como etapa consecuente del diseño la codificación. Entonces, el algoritmo que se produjo es traducido a uno o a varios lenguajes de programación. Y ese es el punto importante de esta asignatura, porque lo que vamos a estar fomentando es la lógica computacional. Una vez que nosotros podemos tener una lógica computacional clara de cómo podemos resolver un problema, al momento de traducirlo, esa lógica la vamos a importar a C++,
Y también esa misma lógica la podemos portar a Java, a PHP, a JavaScript, y de forma independiente del lenguaje se debe resolver el problema. Esa es la importancia de la asignatura. Si aprendes la lógica, el lenguaje empleado no debe ser problema. La etapa que continúa, que es la compilación, es el proceso donde las instrucciones que dimos en un lenguaje de alto nivel, que es el que nosotros los seres humanos podemos leer y entender, se traducen hacia el lenguaje de bajo nivel, que es el que la computadora entiende, el lenguaje binario. Y una vez que se crea el ejecutable, por ejemplo, vamos a pasar un proceso de prueba. Este proceso es sumamente importante porque nosotros tenemos que hacer que el programa falle. Si no, no lo estamos probando. Si metemos solamente los datos que sabemos que va a funcionar, nos estamos engañando. Porque si hay la posibilidad de que uno de nuestros usuarios introduzca de forma maliciosa o por error un dato que va a causar que el programa falle, así que es muy importante tener un conjunto de valores de prueba con los cuales vamos a someter nuestros programas. Hablando de algoritmos, pues es un conjunto de pasos definidos, finitos, precisos y ordenados para llevar a cabo la solución de un problema determinado. Vemos en la imagen que puedo tener la solución del algoritmo en un pseudocódigo, que esto es implementado mediante lenguaje escrito con comandos parecidos a un programa, que estos son palabras cercanas a un lenguaje de programación, como es el caso de lee, escribir, inicio, fin, sí, entonces. Mientras que los diagramas de flujo se hace una representación mediante gráficos o símbolos que representan las acciones. Vemos como una decisión emplea un rombo y esa decisión tiene dos caminos, el falso o el verdadero. También vemos como una lectura emplea un rectángulo ligeramente inclinado. Como una operación o asignación emplea un rectángulo, ¿sí? Esto, elegir cuál de los dos se utiliza, queda a criterio del programador. Durante la asignatura se va a buscar que aprendan tanto el desarrollo de pseudocódigos como el de diagramas de flujo. También hay programas. El programa inicia como un código fuente, que es la traducción de lo que se hizo en algoritmo, y ese código fuente nos va a servir para traducirlo al lenguaje máquina. Aquí lo interesante es que los códigos fuente pueden ser compilados o interpretados. Para compilar se necesita obviamente un compilador, el cual toma el código fuente, lo convierte todo a código máquina y entonces el usuario puede ejecutar todo ese código máquina con dar un doble clic sobre el archivo ejecutable que se crea. En cambio, cuando se trata de un lenguaje interpretado, el intérprete va tomando línea por línea, la interpreta, la ejecuta y si todo sale bien, va a buscar la siguiente línea interpretándola, lo cual es pasarlo a
lenguaje máquina para que sea ejecutado. Y tenemos una versión intermedia, también conocida como bytecode, que es la que emplean lenguajes como Java y C#. Esto es, que se crea un archivo compilado genérico dentro de la computadora donde se desarrolla. Y existe una aplicación que se va a encargar de tomar ese código generado y adaptarlo a las características del equipo donde va a ser ejecutado, haciendo una interpretación de ese código compilado previamente. Entonces, la gran ventaja que tienen este tipo de lenguajes es la portabilidad, porque entonces no importa que el programa haya sido desarrollado en un entorno Windows, porque tomando el código fuente de bytecode puede ser ejecutado sin problema en una computadora con Linux, por ejemplo.